¿Alguna vez has pensado en cómo un simple gesto puede cambiar vidas? Imagina a un niño pequeño de tan solo 8 años, jugando despreocupado en el parque, que decide darle un sándwich a un hombre que parece estar en dificultades. Esa acción inocente podría ser solo una historia más, pero, unos días después, la policía toca la puerta de la casa del niño, trayendo noticias que lo cambiarían todo. Lo que parecía ser un acto de bondad se convierte en una trama llena de giros inesperados, revelando el dolor y la lucha de un hombre en busca de redención. Prepárate para conocer una historia que nos enseña que cada gesto de bondad puede ser la clave para la transformación, no solo en la vida de los demás, sino también en la nuestra. Vamos a descubrir juntos cómo la compasión puede iluminar los caminos más oscuros. Iván tenía solo 8 años, pero ya llevaba consigo una pureza y bondad difíciles de ignorar. Para él, el mundo era un lugar lleno de misterios y pequeñas maravillas, y el parque cerca de su casa era su territorio favorito para explorar. Todas las tardes, después de la escuela, su madre, María, lo llevaba allí, donde corría libremente, con los pies descalzos sobre la suave hierba y el viento jugando en su cabello. El parque era un refugio encantado, un espacio donde cada árbol, cada arbusto y cada rincón escondido parecían invitarlo a descubrir nuevas aventuras. Había algo especial en ese lugar que hacía que Iván se sintiera en casa, como si cada árbol y cada pedazo de suelo fueran sus amigos. Le encantaba trepar a los árboles altos, balancearse en los juegos y correr detrás de las mariposas que flotaban como pequeños trozos de alegría. Con una sonrisa radiante en el rostro, giraba en círculos, sin preocuparse por el mundo exterior. Cada hoja que caía de un árbol, cada pájaro que se posaba cerca de él, todo llamaba su atención y despertaba su fascinación. Iván tenía una mirada curiosa, siempre atento a lo que sucedía a su alrededor, como un pequeño explorador en busca de nuevos descubrimientos. Pero lo que realmente lo destacaba era su capacidad de ver a las personas de una manera diferente. Mientras los otros niños estaban ocupados solo con sus juegos, Iván observaba a quienes pasaban por el parque. No veía solo rostros, veía historias. Se sentaba en un banco y, con su mirada perspicaz, lograba captar los sentimientos de las personas a su alrededor. Para él, cada sonrisa, cada lágrima, cada expresión contaba una narrativa única, y se sentía impulsado a ser parte de ellas. Su madre le había enseñado que, detrás de cada historia, podría existir una oportunidad de ser amable. María era una mujer de alma bondadosa, con un corazón que rebosaba empatía. Desde pequeño, plantó esa semilla en el corazón de Iván, cultivando en él un sentido de responsabilidad social y una fuerte conexión con los demás. Mira siempre a los otros con cariño, hijo mío, le decía, mientras lo abrazaba con ternura. No todos tienen lo que nosotros tenemos, y la amabilidad es algo que nunca cuesta, pero vale mucho. Estas palabras resonaban en la mente de Iván, moldeando su percepción del mundo y de su papel en él. Escuchaba atentamente, absorbiendo cada lección y soñando con hacer una diferencia, aunque fuera en cosas pequeñas. Mientras corría por el parque aquel día soleado, sentía una alegría simple, libre de preocupaciones, como si el propio sol estuviera iluminando su alma. Sus pasos ligeros y sus ojos brillantes reflejaban la inocencia de alguien que aún veía el mundo con esperanza y generosidad. Iván creía que cada gesto, por pequeño que fuera, tenía el poder de transformar el día de alguien. Recordaba a su madre diciéndole: nunca subestimes el impacto de una buena acción. Y así, comenzaba a entender que la verdadera riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en la capacidad de tocar la vida de las personas a su alrededor. Y fue con ese espíritu de bondad y curiosidad que, en aquella tarde especial, Iván se encontró con un momento que cambiaría no solo su vida, sino también la de alguien a quien hasta entonces no imaginaba que podría ayudar. Mientras Iván corría por el parque, su atención fue atraída por algo que parecía fuera de lo común. Sentado en un banco, algo apartado de las demás personas, había un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Su ropa estaba desgastada, sus hombros encorvados y su mirada perdida en algún punto distante, como si los colores vibrantes del parque no lo tocaran. El sol brillaba fuerte, haciendo que las hojas de los árboles danzaran suavemente con el viento, pero para ese hombre,
parecía que el mundo a su alrededor se había vuelto un lugar gris y sin vida. Iván se detuvo por un momento, observando con sus grandes ojos curiosos, que reflejaban no solo la inocencia de la infancia, sino también una profunda empatía. Había algo en el semblante del hombre que parecía diferente a los adultos que solía ver por allí. Estaba cansado, no solo físicamente, sino de una forma más profunda, casi como si hubiera olvidado cómo sonreír. Iván no sabía qué le había pasado a ese hombre, pero algo dentro de él le decía que debía entenderlo. Mientras los otros niños reían y jugaban a su alrededor, el niño sintió una conexión silenciosa, como si el hombre estuviera pidiendo ayuda de una manera que solo el corazón puro de un niño podría percibir. Aunque no entendía completamente lo que significaba ese cansancio, el corazón de Iván, siempre dispuesto a la bondad, comenzó a latir más fuerte. Sabía que tenía que hacer algo. Recordó las palabras de su madre: la bondad es lo que nos hace humanos, Iván. Nunca dudes en hacer algo bueno, aunque sea pequeño. La voz de ella resonaba en su mente, un eco cariñoso que lo animaba a actuar. Entonces, instintivamente, miró el sándwich que llevaba, envuelto con cuidado en sus manos. El sándwich, que antes parecía la solución a su propia hambre, ahora parecía insignificante en comparación con la necesidad de aquel hombre desconocido. El hambre que antes sentía desapareció ante la urgencia de ayudar a alguien que parecía tan perdido. Iván recordó que, detrás de cada rostro, había una historia, y estaba decidido a ser parte de la historia de ese hombre. Sin pensarlo mucho, Iván se acercó al banco donde estaba el hombre. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón latía con determinación y valentía. Sabía que solo era un niño, pero creía que la bondad no tenía edad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre lo notó. Sus ojos, antes distantes, se volvieron hacia el niño con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si no estuviera acostumbrado a recibir atención genuina. Iván, con su sonrisa tímida y sincera, extendió el sándwich hacia el hombre. ¿Quieres?, le preguntó con una simplicidad que solo un niño podría tener. Las palabras salieron de su boca con la pureza de alguien que realmente quería ayudar, sin esperar nada a cambio. El hombre miró el sándwich y, por un momento, se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Era como si aquel pequeño gesto hubiera derribado una barrera invisible, una pared de soledad que él había construido a su alrededor. Vaciló, con incredulidad reflejada en su rostro. Pero entonces, como si una luz se hubiera encendido dentro de él, el hombre extendió sus manos temblorosas y aceptó el sándwich, apenas creyendo que un niño, un completo desconocido, pudiera ser tan generoso. Gracias, muchacho, dijo con una voz ronca y casi inaudible, pero llena de gratitud. Había una emoción contenida en sus palabras, un reconocimiento de que, por un breve momento, alguien se preocupaba. Iván sonrió de nuevo, una sonrisa que brillaba con la luz de la inocencia, sin decir nada más. El gesto en sí ya lo había dicho todo. Para Iván, la bondad era un lenguaje universal, y sentía que había hecho algo importante. Mientras observaba al hombre comenzar a comer el sándwich, un pequeño destello de esperanza surgió en los ojos del hombre, e Iván comprendió que, en ese instante, había logrado tocar la vida de alguien de una manera que iba más allá de lo que podría imaginar. Mientras el hombre aceptaba el sándwich con sus manos temblorosas, Iván se quedó allí, observándolo por unos instantes. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, cayendo suavemente sobre el rostro del hombre, que ahora miraba al niño con una mezcla de sorpresa y emoción. Había algo en esa mirada que Iván no lograba describir, una especie de gratitud profunda, casi dolorosa, como si ese simple acto hubiera reavivado una llama que llevaba mucho tiempo apagada. El momento parecía suspendido en el tiempo, por un instante mágico, el ruido del parque y las risas de los otros niños se volvieron un eco distante. El hombre, que más tarde descubriríamos se llamaba Rafael, parecía estar al borde de las lágrimas. Sus ojos cansados, marcados por noches interminables y experiencias de vida que habían dejado cicatrices, se encontraron con los de Iván. En ese breve momento, no eran necesarias las palabras. Era como si, sin hablar, ambos se hubieran comprendido de una manera que ni siquiera los adultos lograban. La mirada de Rafael hablaba de una historia llena de dolor y desilusión,
pero también de una esperanza renaciente. No hacía falta que él dijera cuánto significaba ese sándwich para él, la expresión en su rostro lo decía todo. Para Iván, con toda su inocencia, el acto simple de compartir se transformaba en algo sublime y poderoso. Rafael miró fijamente el sándwich por un momento, como si dudara en comerlo, casi como si quisiera conservar ese regalo un poco más. Tocó el envoltorio con la punta de los dedos, como si intentara grabar ese gesto en su memoria. La reticencia a dar el primer mordisco era una mezcla de incredulidad y reverencia, un reconocimiento de que la bondad aún existía en el mundo, incluso en medio de su soledad. Cuando finalmente dio el primer mordisco, cerró los ojos, saboreando no solo el alimento, sino también el gesto que había tocado su alma de una manera inesperada. Cada mordisco parecía estar lleno de significado, como si cada pedazo del sándwich alimentara no solo su cuerpo, sino también su esperanza. Iván, por su parte, sonrió una vez más, con una sonrisa sencilla y genuina. No esperaba nada a cambio, ningún agradecimiento elaborado, porque para él, el acto de ser amable era la verdadera recompensa. La alegría que sentía por haber hecho algo bueno era suficiente, y al observar a Rafael comer, se sentía como si hubiera cumplido una misión especial. Sin decir más palabras, se dio la vuelta y volvió a jugar, sus pasos ahora un poco más ligeros, como si estuviera satisfecho por haber seguido el consejo de su madre una vez más. La libertad de correr y jugar parecía aún más vibrante, ahora impregnada con la certeza de que la bondad tenía el poder de transformar vidas. Mientras corría de vuelta al columpio, Rafael continuaba observándolo, aún sosteniendo el sándwich en sus manos, como si ese pequeño niño hubiera iluminado su día de una manera que jamás habría podido prever. La simplicidad del gesto de Iván había sacado a la superficie sentimientos que habían estado dormidos durante mucho tiempo en su corazón. En ese instante, el parque, las personas a su alrededor y los sonidos de la ciudad desaparecieron. Todo lo que quedaba era la conexión silenciosa entre el hombre y el niño, un lazo invisible, pero inquebrantable, que sería recordado por mucho tiempo. Fue un momento que trascendió las barreras de la edad, la experiencia y las dificultades de la vida. Un instante puro que unió a dos almas, cada una cargando con sus propias luchas, pero ahora entrelazadas por un acto de bondad que podría ser la semilla de algo nuevo y transformador. Rafael sintió que, de alguna manera, ese niño le había mostrado que aún había luz en el mundo, que las pequeñas acciones podían tener grandes repercusiones. Y mientras Iván se alejaba, el hombre hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Buscaría esa luz e intentaría encontrar su propio camino de regreso, inspirado por la generosidad inesperada de un niño de tan solo 8 años. Los días que siguieron al encuentro de Iván con el hombre en el parque fueron como cualquier otro en la vida de un niño de 8 años. Volvía a su rutina de jugar, correr y sumergirse en su imaginación, viviendo cada momento con una intensidad que solo la infancia puede ofrecer. El parque, sus aventuras y la compañía de sus amigos ocupaban todos sus pensamientos. La bondad que había mostrado era tan natural como respirar. Iván no se detenía a pensar en el impacto de su gesto. Pronto, aquella tarde en el parque se convirtió en un recuerdo más entre tantos otros, deslizándose al fondo de su memoria como una hoja llevada por el viento. Con su sonrisa fácil y su espíritu libre, Iván continuaba explorando el mundo con curiosidad. Con cada nuevo descubrimiento, cada árbol que escalaba o nuevo juego que experimentaba, se sentía como un verdadero aventurero. En su inocencia, no tenía idea de que había cambiado el día de alguien, ni que aquel simple gesto de ofrecer un sándwich podría tener repercusiones tan profundas. Para él, todo parecía perfectamente normal. El parque seguía siendo el mismo lugar donde corría, y su hogar continuaba siendo el refugio de confort que siempre había conocido, lleno del calor familiar y del amor de su madre, María. Sin embargo, una tarde en particular pronto rompería esa rutina. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, cuando Iván llegó a casa después de otro día de juegos. Todo estaba tranquilo, como de costumbre. El familiar olor a comida casera invadía la sala de estar, mezclándose con el aroma del pan que María horneaba. Iván se sentó en el suelo, rodeado de sus juguetes, mientras las suaves risas y conversaciones llenaban el ambiente de tranquilidad.
Estaba inmerso en su mundo de diversión, lejos de cualquier preocupación, cuando, de repente, el sonido del timbre resonó en la casa, interrumpiendo su alegría. Iván, distraído con sus juguetes, apenas prestó atención al sonido, pero la expresión de su madre cambió. María miró por la ventana con una leve curiosidad, pero su sonrisa desapareció casi de inmediato al ver quién estaba afuera. Frente a ella, 2 policías uniformados estaban de pie, con expresiones serias y ojos atentos. El peso de la autoridad que traían pronto invadió el ambiente tranquilo del hogar. El corazón de María comenzó a latir más rápido, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, pero sin tener idea de qué podría ser. ¿Iván está en casa?, preguntó uno de los policías con un tono educado, pero firme. Una ola de ansiedad invadió a la madre de Iván. Policías en la puerta nunca son una buena señal, e inmediatamente un torbellino de pensamientos pasó por su mente. ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué querían con su hijo? Ella respiró hondo, intentando mantener la calma, y respondió: sí, está. ¿Qué ha ocurrido? Iván, ahora atento a lo que sucedía en la puerta, dejó sus juguetes y se levantó, acercándose con curiosidad. Al ver a los 2 policías, sus ojos brillaron de sorpresa, pero no de miedo. Para él, la presencia de los policías siempre había sido sinónimo de héroes, figuras que estaban ahí para ayudar y proteger. Y en ese momento, se acercó a su madre, imaginando si algo emocionante estaba a punto de suceder. Los policías intercambiaron miradas rápidas, como si estuvieran eligiendo las palabras correctas. Uno de ellos, percibiendo la inocencia del niño, se agachó para estar a la altura de Iván, con una expresión que mezclaba gentileza y seriedad. Dijo: hola, Iván. Sé que quizás no lo recuerdes, pero hace unos días te encontraste con un hombre en el parque, ¿verdad? Iván, con la memoria aún fresca del encuentro, asintió con la cabeza. Sus ojos brillaron al recordar el sándwich que ofreció. No sabía el nombre del hombre, pero la buena sensación que había experimentado ese día volvió con fuerza total a su mente. Sí, lo recuerdo, respondió, aún sin entender la gravedad de la situación. La madre de Iván estaba cada vez más preocupada, sintiendo que algo estaba por venir, pero sin saber cómo o por qué su hijo estaba involucrado. Miró a los policías, esperando que explicaran el motivo de su visita, con el corazón apretado de ansiedad y expectativa. Entonces, el policía continuó, eligiendo cuidadosamente cada palabra, como si estuviera intentando explicar algo delicado a un niño que aún no sabía lo que el mundo podría traer de inesperado. Bueno, Iván, ese hombre, él estaba pasando por momentos muy difíciles. Tu gesto fue muy importante para él, más de lo que puedes imaginar. Y gracias a eso, estamos aquí hoy. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de misterio y sorpresa. La madre de Iván frunció el ceño, tratando de entender la profundidad de la situación, mientras Iván simplemente miraba, curioso, sin saber que su bondad había dado inicio a algo mucho más grande que un simple sándwich. Lo que podría parecer un acto trivial a los ojos de un niño estaba a punto de desatarse en una historia de transformación, esperanza y redescubrimiento, conectando destinos de maneras que Iván nunca habría podido imaginar. Los policías, con sus expresiones serias, continuaron la conversación, e Iván, que aún se sentía un poco confundido, empezó a darse cuenta de que había algo más profundo detrás del encuentro que tuvo en el parque. El policía que hablaba, manteniendo un tono calmado, le preguntó a Iván sobre lo que recordaba del hombre. El niño, aún inocente y sin comprender la gravedad de la situación, comenzó a relatar lo ocurrido. Estaba sentado en el banco y parecía muy triste. Vi que no tenía comida, así que le di mi sándwich, explicó Iván, con la sinceridad que solo un niño posee. Parecía muy agradecido. La madre de Iván observaba atentamente, con una mezcla de preocupación y curiosidad reflejada en su rostro. Los policías se intercambiaron miradas, y uno de ellos, con un tono más serio, dijo: «Hiciste algo muy bueno, Iván. Ese gesto de bondad realmente tocó el corazón del hombre que conociste. Pero necesitamos contarte más sobre él». La tensión en la sala aumentó. Iván estaba completamente absorto, escuchando con atención. El policía continuó,
con una voz firme pero respetuosa. Su nombre es Rafael. Y aunque solo viste la parte triste de su vida, hay mucho más en su historia. Rafael es un hombre buscado por la policía. Hace años se fugó de la cárcel tras ser condenado por un delito de robo. Las palabras del policía resonaron en la sala como un trueno silencioso. Iván abrió los ojos de par en par, su corazón latiendo más rápido. ¿Cómo podía alguien a quien consideraba tan triste y solitario estar involucrado en algo tan serio? Rafael, con su mirada cansada y aquella sonrisa de gratitud, parecía estar tan lejos de la imagen de un criminal. Pero, ¿cómo? No parecía una mala persona. Solo tenía hambre, respondió Iván, con su inocencia reflejada en cada palabra. Era como si intentara entender un mundo que no tenía sentido para él. La madre de Iván, en estado de shock, tomó el brazo de su hijo, intentando procesar la información. El policía, al percibir la confusión, hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Luego prosiguió. Rafael no es solo un criminal, Iván. Su vida es compleja. Puede haber cometido errores, pero lo que hiciste, ofrecerle un sándwich, pudo haberle dado una nueva perspectiva. La bondad que le mostraste fue como una luz en la oscuridad. La verdad es que, después de escapar, ha estado viviendo en la calle, luchando por sobrevivir y, en cierta forma, perdiéndose en el camino. Iván escuchaba con atención, tratando de asimilar cada palabra. Lo que el policía decía le mostraba un mundo que él no conocía. Rafael no era solo un hombre sin hogar. Era alguien que había enfrentado desafíos, y de alguna manera, se había desconectado de la sociedad. Iván comenzó a entender que, a veces, las personas no se definen solo por sus errores, sino por sus historias. La conversación, llena de complejidad y emoción, dejó a Iván reflexionando. No podía dejar de pensar en lo que le sucedería a Rafael ahora que la policía lo había encontrado. El policía, al notar la angustia en la mirada del niño, decidió ofrecerle un poco de esperanza. Necesitamos que nos ayudes a entender mejor a Rafael. Tu bondad pudo haber tocado su vida de una manera que lo cambie todo. ¿Estás dispuesto a contarnos más sobre él? Iván dudó por un momento, pero pronto se dio cuenta de que tenía algo importante que compartir. Quería que Rafael supiera que, incluso en medio de todas las dificultades, aún podía haber un rayo de esperanza. Estaba a punto de responder, cuando su mente se vio inundada por una nueva sensación, una mezcla de tristeza y esperanza, de bondad y desafío. Mientras la conversación continuaba, Iván se sintió más cercano a Rafael que nunca. Ahora comprendía que, detrás de cada historia de dolor y lucha, existía el potencial de redención y una oportunidad de transformación. La sala quedó envuelta en un silencio tenso tras la revelación sobre Rafael. La madre de Iván, con el corazón oprimido, se sentó en la mesa. Su mente giraba como un carrusel. Sabía que había criado a su hijo con sólidos valores, enseñándole a ser amable y a preocuparse por los demás. Pero ahora se preguntaba, ¿y si esa bondad lo ponía en peligro? La mirada de Iván, inocente y curiosa, reflejaba la pureza que siempre había deseado, pero también la vulnerabilidad que traía esa inocencia. Los policías, al percibir su preocupación, intentaron aliviar la tensión. El gesto de su hijo fue admirable, señora. La bondad de Iván no solo tocó a Rafael, sino que también nos ayudó a localizarlo. La verdad es que, incluso quienes cometen errores, pueden ser impactados por pequeños actos de amor. Mientras tanto, Iván escuchaba con atención. Estaba confundido, intentando juntar las piezas. ¿Cómo su simple acto de compartir un sándwich podría haber jugado un papel tan importante en algo tan grande? Se imaginaba a Rafael, sentado en el banco del parque, y sentía una mezcla de empatía y preocupación. Para el niño, Rafael no era solo un hombre buscado. Era alguien que, por un breve momento, había conocido la bondad. Los policías explicaron que, tras la denuncia del encuentro de Iván con Rafael, habían ido al parque para investigar. Gracias a tu gesto, conseguimos pistas que nos llevaron hasta él. Ahora está nuevamente bajo custodia, pero tu bondad podría abrirle una nueva puerta en su vida, dijo uno de los oficiales, tratando de transmitir un mensaje de esperanza.
Pero la madre de Iván no podía evitar la angustia. ¿Qué sucederá con él ahora? Rafael ya ha pasado por tanto y aún así, parece que todavía debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Su preocupación era palpable, y miró a Iván, que permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Es difícil decirlo, respondió el policía con compasión. Lo que sabemos es que todos merecen una segunda oportunidad. Y lo que hiciste, Iván, puede ser el primer paso para que Rafael encuentre un camino diferente. La conversación prosiguió, con los policías discutiendo los procedimientos que seguirían. Iván escuchaba atentamente, su corazón lleno de preguntas. ¿Qué pasaría con Rafael? ¿Podría cambiar? ¿Habría alguna forma de ayudar a ese hombre que, por un momento, se había vuelto importante en su vida? Mientras los policías se preparaban para salir, uno de ellos se giró hacia Iván. Tienes un gran corazón, chico. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad. A veces, las pequeñas acciones pueden tener enormes consecuencias. La madre de Iván, aunque preocupada, comenzó a reflexionar sobre la fuerza de la bondad. Lo que podría haber sido solo un gesto simple de un niño se había convertido en una línea delgada entre la redención y la pérdida. Miró a su hijo, admirando su inocencia, pero también preguntándose cómo podrían lidiar con las implicaciones de todo aquello. Esa noche, mientras Iván se preparaba para dormir, no podía sacar a Rafael de su mente. La idea de que su acción tuviera un papel tan importante en la vida de otra persona lo dejaba intrigado. Recordó la mirada de gratitud que recibió y cómo un simple bocadillo había tenido el poder de conectar dos vidas de manera tan inesperada. Fue en ese momento de reflexión que decidió que, independientemente de lo que sucediera con Rafael, quería hacer más. Quería entender cómo podía ayudar, no solo a Rafael, sino a otras personas que podrían estar pasando por dificultades. Esa pequeña chispa de esperanza empezaba a encenderse dentro de él. Los días siguientes serían cruciales, no solo para Iván, sino para todos los involucrados en esta historia. Lo que vendría sería un aprendizaje no solo para el niño, sino también para su madre y para Rafael, cuya vida estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. Mientras las luces del interrogatorio iluminaban el rostro de Rafael, él se sentó en una silla, con una expresión que mezclaba inseguridad y un nuevo brillo de esperanza. Los policías, atentos, escuchaban cada palabra que salía de sus labios, conscientes de que ese momento podría ser el inicio de un cambio, no solo para él, sino para todos los involucrados. Rafael comenzó a hablar, su voz un poco temblorosa, pero decidida. Cuando ese niño, Iván, me ofreció ese bocadillo, algo despertó dentro de mí. Nunca había recibido un gesto tan simple y puro de bondad. En los últimos años, mi vida ha estado marcada por dificultades y malas decisiones. Estaba acostumbrado a ser tratado con desprecio, como si no tuviera ningún valor. Ese acto de Iván, que para él parecía tan pequeño, fue como un golpe en el estómago para mí. Hizo una pausa, mirando hacia abajo, como si estuviera recordando los momentos difíciles que había vivido. Durante todos estos años en la calle, me volví cínico, pensando que la bondad era algo que nunca merecería. Pero la mirada de ese niño no tuvo miedo de acercarse a mí. No vio a un criminal, vio a un ser humano. Eso me hizo reflexionar sobre quién soy realmente y sobre las decisiones que he tomado. Los policías, intrigados, anotaban cada palabra, reconociendo que en ese momento Rafael estaba despojándose de sus defensas, mostrando su vulnerabilidad. La vida que llevé me trajo hasta aquí, pero algo dentro de mí quiere cambiar. Quiero ser mejor. Quiero hacer algo significativo, incluso si eso significa enfrentar las consecuencias de lo que hice en el pasado. La bondad de Iván me hizo darme cuenta de que, por más perdido que esté, todavía hay una oportunidad de redención. El policía frente a él, tocado por la sinceridad de Rafael, le hizo una pregunta crucial. ¿Realmente estás dispuesto a entregarte y aceptar las consecuencias? Rafael respiró hondo, su mirada ahora más firme. Sí. Es hora de dejar de huir. Quiero entregarme, pero también quiero contarle a Iván que ha marcado la diferencia en mi vida. Quiero que sepa que su bondad no fue en vano. La revelación de Rafael dejó una impresión profunda.
Aquella conversación no era solo sobre un hombre entregándose a la policía. Era sobre la transformación, un ciclo de bondad que había comenzado con un niño de corazón generoso. La idea de que un gesto tan simple pudiera crear olas de cambio y afectar vidas empezaba a hacerse realidad. Mientras el equipo policial procesaba sus declaraciones, Rafael ya pensaba en Iván. Quería encontrar la manera de agradecer al niño que, sin saberlo, había encendido una chispa de esperanza en su corazón. El deseo de conectarse con Iván se hacía cada vez más fuerte, una conexión que trascendía la situación en la que se encontraban. Mientras Rafael reflexionaba sobre su nuevo camino, Iván, en su casa, todavía luchaba por entender qué significaba todo eso. Había ofrecido un bocadillo, y ahora la vida de un hombre estaba cambiando. ¿Cómo sería esa nueva vida para Rafael? El chico se preguntaba si habría una manera de seguir ayudando, de formar parte de ese proceso de cambio. Y así, ambos, en mundos diferentes, estaban listos para enfrentar lo que vendría. El gesto de Iván había iniciado un viaje inesperado, y ahora era el turno de Rafael de demostrar que las personas pueden cambiar, incluso cuando todo parece perdido. El futuro estaba a punto de desarrollarse, y la historia de un niño y un hombre en busca de redención se convertiría en un testimonio poderoso de esperanza y transformación. En la acogedora sala de la casa de Iván, una atmósfera de reflexión flotaba en el aire. Sus padres, Ana y Roberto, se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, donde aún eran visibles los restos de la merienda. El aroma del pan recién hecho seguía presente, pero lo que más importaba ahora eran las palabras no dichas, las emociones que emergían mientras conversaban sobre los recientes eventos. Nunca imaginé que un simple acto de bondad pudiera tener tal impacto, dijo Ana, con la voz cargada de emoción. Iván, le diste un sándwich a un hombre que, por casualidad, estaba perdido en sus propias elecciones. Lo que hiciste fue más que solo alimentar a alguien, ofreciste esperanza. Iván, sentado en una pequeña silla, miraba a su madre con ojos grandes y curiosos. No comprendía del todo la gravedad de la situación, pero sentía que algo especial había ocurrido. Solo quería ayudar, respondió, con la inocencia aún brillando en su mirada. Él parecía tan triste. Roberto, quien observaba a su hijo con orgullo, intervino. A veces, hijo, las pequeñas cosas son las que más importan. Tu bondad podría haber sido la luz que Rafael necesitaba para ver una nueva posibilidad en su vida. Hiciste la diferencia, aunque no te dieras cuenta. Tomó la mano de Iván y la sostuvo, un gesto simple, pero lleno de significado. Mientras hablaban, la idea de que un acto tan pequeño pudiera desencadenar un cambio tan grande comenzó a tomar forma en las mentes de Ana y Roberto. El corazón de Ana se llenó de esperanza al imaginar lo que podría suceder con Rafael, ahora que él estaba entregándose y buscando una nueva vida. Es increíble pensar que, gracias a ti, Iván, alguien podría estar listo para cambiar para mejor. Esto me hace creer que todos tenemos el poder de impactar la vida de alguien, aunque no nos demos cuenta. Iván sonrió sin dos valoradu. Nunca se había pensado a sí mismo de esa manera. Solo quería jugar y ayudar, pero ahora, la idea de que su bondad pudiera tener un efecto duradero le parecía mágica. Quiero hacer más cosas buenas, exclamó, con la emoción brillando en su rostro. Puedo ayudar a otras personas también. La conversación continuó, y juntos comenzaron a discutir maneras de involucrarse en la comunidad, ayudando a quienes lo necesitaban. El deseo de Iván de marcar la diferencia crecía, y sus padres, inspirados por el generoso corazón de su hijo, se comprometieron a apoyarlo. Pensaron en recolectar alimentos, visitar refugios o incluso organizar un evento para recaudar fondos para ayudar a personas en situaciones difíciles. Mientras planificaban, una idea sutil impregnaba el ambiente: la transformación de Rafael no era solo sobre él. Era una lección sobre la bondad humana, una inspiración para todos a su alrededor. El impacto de la generosidad de Iván resonaba más allá de su pequeña vida, tocando las vidas de sus padres, potencialmente, de toda la comunidad. La escena en la sala reflejaba una nueva perspectiva. La bondad de Iván no solo plantó una semilla de transformación en la vida de Rafael, sino que también cultivó un espíritu de compasión en la familia.
La idea de que pequeñas acciones pueden provocar grandes cambios se arraigó en sus corazones, abriendo puertas a un futuro lleno de posibilidades. Así, mientras el día se transformaba en noche, Iván, Ana y Roberto se dieron cuenta de que, en el fondo, la bondad es un lenguaje universal. Estaban a punto de embarcarse en un viaje de transformación, unidos por la creencia de que cada pequeño gesto cuenta, y que todos tienen el poder de crear un mundo mejor. A medida que los días se convertían en semanas, la historia de Iván y Rafael comenzó a entrelazarse con la vida de la comunidad. La bondad inocente de un niño de 8 años resonó más allá del parque donde todo comenzó, reverberando en los corazones de adultos y niños. Las conversaciones en torno a la mesa en la casa de Iván ya no eran solo sobre lo que habían hecho durante el día, sino también sobre cómo podían convertirse en agentes de cambio en la vida de otras personas. Ana y Roberto, inspirados por la acción de su hijo, decidieron crear un proyecto comunitario. Juntos, organizaron una recolección de alimentos y ropa, uniendo a vecinos y amigos en un esfuerzo conjunto para apoyar a aquellos que enfrentaban dificultades. El evento, llamado Manos Amigas, se convirtió en un éxito. No solo fue una oportunidad para ayudar, sino también para fortalecer los lazos, conocer mejor las historias y las luchas de personas que hasta entonces parecían distantes. Iván, ahora un pequeño líder en su comunidad, se sentía realizado al ver a las personas unidas. Ayudaba a distribuir los alimentos, siempre con una sonrisa en el rostro, recordando a Rafael. El hombre a quien había ayudado estaba ahora en un programa de rehabilitación, buscando no solo su libertad, sino también un nuevo camino. La transformación de Rafael, aunque no inmediata, fue un testimonio del impacto que la bondad puede tener en la vida de alguien. Las cartas de Rafael, enviadas desde la institución donde se encontraba, fueron recibidas con emoción por la familia de Iván. Hablaba de cómo los pequeños gestos de bondad, como el de Iván, le habían traído esperanza en medio de la oscuridad. Describía sus planes para salir de la prisión y comenzar de nuevo, no solo para sí mismo, sino también para convertirse en una voz para aquellos que aún estaban perdidos. Iván, al leer esas cartas, se dio cuenta de que su acción había desencadenado una ola de cambios que superaban sus expectativas más optimistas. La historia de Iván y Rafael se extendió por el vecindario, inspirando a otros a practicar la bondad. Las personas comenzaron a contar sus propias historias de cómo pequeños actos de generosidad habían cambiado sus vidas. Y así, lo que comenzó como un gesto simple en el parque se transformó en una corriente de compasión que tocaba a todos a su alrededor. Esta conexión no era solo sobre ayudar, era sobre crear una red de apoyo. Las conversaciones en la escuela de Iván comenzaron a incluir temas sobre empatía y solidaridad. Se convirtió en un ejemplo para sus compañeros, no solo por haber dado un sándwich, sino por haber encendido una llama de cambio que se extendía como un fuego suave, pero poderoso. El impacto duradero en la vida de Iván y su familia se convirtió en una valiosa lección para todos. Aprendieron que la bondad no es solo un acto aislado, sino una forma de vida que puede transformar comunidades enteras. Iván, con su corazón generoso, se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de hacer el bien, incluso cuando el mundo parece complicado y difícil. Así, la historia de Iván y Rafael sigue contándose, un recordatorio eterno de que cada uno de nosotros tiene el poder de tocar la vida de alguien, de sembrar bondad en un mundo que a menudo carece de ella. Y, al final, todos podemos ser el cambio que deseamos ver, comenzando con un simple acto de generosidad. Si te emocionaste con la historia de Iván y Rafael y quieres ver más historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y si te gustó el vídeo, deja tu me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo la bondad ha impactado tu vida o la de alguien que conoces. Juntos podemos difundir el mensaje de esperanza y empatía. Vamos a hacer la diferencia, un gesto a la vez.